Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esa ya es mi nota al pie para arrancar cualquier conversación en esta época tan difícil que nos toca vivir a todos. Mi mayor deseo es que todos estemos bien, que estemos con salud. Antes de arrancar con los que nos compete en la clase de hoy, que es la número 4, me gustaría volver a retomar algunos tipos de aclaraciones. Primero que nada, recordar fecha límite de entrega de los trabajos prácticos. Tenemos hasta la clase número 6 para entrega de trabajos prácticos. ¿Qué quiere decir? Que pueden entregar esta semana, la semana que viene o incluso la próxima, que es la del día del examen. La metodología del examen ya les voy informando que va a ser múltiple choice. Van a ser la formulación de 20 preguntas, dentro de las cuales en las posibles respuestas van a tener diferentes opciones. Puede ser una la correcta, pueden ser más. Eso va a estar aclarado desde el pie principal. Les recuerdo, por si hay gente nueva, nuevamente, que la nota mínima de aprobación es 7, tanto para el trabajo práctico como para el examen final. En caso de que nos vaya mal por X motivo en la evaluación o que no nos podamos presentar, ¿qué va a pasar? Tenemos una instancia de recuperatorio que se pacta con la docente y con la administración. Por eso a veces los tiempos y la modalidad de pactar el recuperatorio es un poco más lento. ¿Qué pasa si me va mal en el recuperatorio o nuevamente no me puedo presentar? Bueno, ahora entramos en la instancia de lo que es la mesa de examen oral, que se está haciendo por plataformas virtuales, sea Zoom, sea Jitsi, sea Meet o la que prefieran o cual tengan a su alcance para que puedan rendir examen oral junto con el docente, que en este caso sería yo. En cualquiera de las tres instancias, repito, tengo que tener una nota de 7 para arriba para aprobar. Bien, en caso de que por ninguna de esas tres instancias yo logre conseguir esa nota mínima, ¿qué va a pasar? Voy a tener que recursar el módulo. Claramente voy a tener que esperar hasta que vuelva a correr el tiempo cronológico para que el curso vuelva a dictar esa especialidad específica. A menos que en este contexto especial se tomen otras medidas. Esa es la información que tengo yo. Bien, en cuanto a las interacciones de Facebook, muchos me estuvieron hablando esta semana, pero porque o están con familiares enfermos o ustedes mismos tienen algún tipo de patología que no necesariamente tiene que ser COVID. Otros están afectados a servicios esenciales. Les quiero aclarar que entiendo las circunstancias perfectamente, que entiendo que todos estemos manejando tiempos distintos, así que quédense tranquilos. El movimiento que haya en la página, en el grupo, yo en ningún momento lo voy a borrar. Obviamente quien tenga mayor participación e interacción, llegado el momento del examen, yo veo que le falta un punto para aprobar, siendo que todas las clases participó, que entregó todo en fecha, que es buen alumno y es regular y constante, voy a tener en cuenta eso para darle el punto que falta para aprobar esa evaluación. Ahora, si es una persona con la que no interaccioné en todo en lo que fue la cursada, que son casi 2 meses, y no le voy a dar un punto a alguien que no tuvo toda esa interacción y en la evaluación además no alcanzó con los contenidos mínimos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Es meramente conceptual. A veces hago ejercicios y en ese ejercicio el que más se destaca pongo como premio que se va a llevar un punto más en el examen, pero son todas motivaciones para que ustedes este camino lo puedan hacer paso a paso. A veces es muy abrumador que yo simplemente les subo un video, no tengamos ninguna interacción, no hagamos actividades y el día del examen les vuelque simplemente un link en el que van a tener que contestar un montón de preguntas. Yo creo que es una educación muy rígida, muy fría y que además en este contexto tan especial donde todos estamos afectados de alguna manera, es necesario tener un acompañamiento lo más firme y cercano posible. Entonces me parece que les da la posibilidad de por ahí en el ejercicio de hacer ciertas cosas darse cuenta donde uno está fallando en lo que está aprendiendo o lo que le están enseñando. Así que como les digo siempre, cualquier duda, inquietud, algo que necesiten hablar, expresar, sea personal si los puedo ayudar o desde el ámbito educativo que es lo que a mí me compete, bienvenido sea, me escriben y lo charlamos, no hay ningún problema. Bien, hechas todas estas salvedades, aclaraciones, vamos a adentrarnos en la clase de hoy. Estuvimos viendo todas las generalidades balísticas, dos pericias muy importantes, y ahora para no seguir en el clima de las pericias y avanzar con eso después de nuevo, voy a centrarme un poco en lo que es la inspección ocular balística. Hay muchos aspectos de los que vamos a ver que se van a aplicar para todas las disciplinas, no simplemente para el abordaje balístico, también puede ser para papiloscopía, cómo va a ingresar al lugar el médico legal, hay un montón de lineamientos que son iguales para todas.
Pero ¿qué pasa? En este caso va a estar casi todo abocado a la balística. Hay algunas cosas que van a cambiar o no dependiendo de la disciplina, pero en su generalidad el proceder es bastante similar. Bien, arranquemos entonces. Bueno, mi presentación oficial de siempre. ¿Qué vamos a tocar hoy? Hacemos un listadito: la inspección ocular balística, evidencias obtenidas del examen del lugar del hecho, que hago una salvedad. Hay diferentes terminologías. No es lo mismo indicio, no es lo mismo prueba, no es lo mismo evidencia. Esto, dependiendo del módulo, lo profundizo más o no. En este caso se los voy a aclarar a mero de que puedan entender que hay diferentes tipos de clasificaciones. El módulo que viene, que es escena del crimen, accidentología vial, vamos a abordar más todo lo que tiene que ver con el lugar del hecho y la disciplina en sí de la inspección ocular. Pero cuando hablamos de indicio estamos hablando de un estigma de algo que puede tener relación con un hecho, con un posible victimario, con una víctima. Es un ni, no sabemos. Cuando se lleva al laboratorio y se comprueba que hay una relación directa con eso que era un estigma de verdad, se pasa a catalogar como evidencia. Y va a ser simplemente pasar a prueba si esa evidencia es tomada dentro del proceso penal. Porque quizás tiene vinculación, pero el juez no lo cree relevante, entonces no lo incluye en el proceso. Al no estar incluido en el proceso, nunca fue prueba, simplemente quedó en evidencia. ¿Se entiende? Indicio, estigma de verdad. ¿Puede o no guardar una relación? Evidencia, sí guarda una relación, está comprobada por medio de un estudio, un análisis, un método, una técnica en laboratorio. Y prueba, eso que está comprobado se incluyó en el proceso. ¿Se entiende? Esas son tres distinciones. Por eso cuando hablamos de evidencia, ustedes ya saben con qué lo van a relacionar. Bien, seguimos. Precauciones en la recolección, traslado e individualización de los elementos de prueba. Importancia del trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario. Relevamiento planimétrico y fotográfico. Reconstrucción tridimensional digitalizada. Bien, aboquémonos entonces. La inspección ocular balística. Bien, por definición, ¿qué es? Vamos a de manual. Solo se admiten como ocurridos los hechos o circunstancias que hayan sido comprobados mediante pruebas objetivas. Esto que yo les decía, proceso judicial, prueba. Bien, ¿están bien aplicados los términos? Sí. De tal modo surge la importancia fundamental e indispensable de la prueba física o material presente en la escena del crimen, la que consiste en rastros o huellas, por ejemplo, no necesariamente, que los presuntos autores pudieran haber dejado en las cosas o en las personas. Recuerden que hay otro principio de la criminalística que se llama el principio de intercambio de Lockhart. Como digo siempre, el que todavía no lleva al módulo de criminalística general, no se preocupe, tome el dato y vaya incorporándolo, pero ya lo va a ver en profundidad. Los que sí lo vieron, espero que ya lo tengan más conocido lo que voy a hablar. El principio de intercambio de Lockhart habla de que hay una trilogía, donde en cada punta se manejan de igual importancia. Por eso habla de trilogía de triángulo cuando lo tiene que ejemplificar o esquematizar, porque cada una de esas puntas conforman ese todo. No es que hay una que es más importante que el otro. ¿Por qué tres ítems está formado? Por la víctima, por el victimario y por el lugar del hecho. ¿Qué dice este principio? Que todo aquel que tuvo contacto en sí en ese mismo lugar se llevó y dejó algo de sí. Entonces, en ese intercambio aparecen el indicio, la evidencia y la prueba para probar o reconstruir una verdad fáctica de algo que ya pasó. Bien. Asimismo, los sospechosos pueden resultar incriminados en virtud de poseer rastros o huellas originados en la escena del crimen. Vamos de nuevo. Entonces, ¿qué? Si estuvo en ese lugar, dejó algo de sí, se llevó algo de sí. Si encontramos eso, podemos vincularlo o no, descartarlo, porque no necesariamente siempre va a ser algo positivo, una comprobación o una conclusión con ese hecho en sí. ¿Sí? Otras dos distinciones: lugar del hecho y escena del crimen. Lugar del hecho es un lugar pasible de haberse cometido un delito. No está comprobado. Una vez que está comprobado, por ejemplo, un homicidio, un robo, un delito de flagrancia, son todas cosas que sí podemos hablar ya directamente de escena del crimen, pero si no, hasta que no esté comprobado, no se le toma esta denominación. Bien, la inspección ocular balística. De allí la importancia de la transferencia de evidencias, principio de intercambio, transferencia, entre víctima y victimario, y entre la escena del hecho y el autor o autores.
La individualización, detección y análisis de tales elementos es la esencia de la investigación científica del delito. Escena del hecho, porción de espacio donde se materializó el hecho investigado y sus adyacencias. Quiere decir todo lo relacionado a ese hecho en sí. Indicios y evidencias. Los indicios no conducen en dirección probable. Esto que yo les decía es un estigma de algo que posiblemente sea verdad. Puede que no. Pero son las evidencias las que nos brindan certeza absoluta sobre algo. Bien, ahora que yo ya les hice toda la otra intro, este párrafo es mucho más fácil de interpretar, creo yo por lo menos. El éxito de una investigación en la escena del hecho depende de las observaciones y acciones iniciales realizadas por el perito que arriba al lugar. ¿Por qué? En estos casos el enemigo del investigador es el tiempo que transcurre. Hay una frase muy popular de Lockhart, que es un gran pensador de la criminalística, del delito, de hace muchísimos años, que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y hay tanta verdad en eso, porque cuanto más tardemos en llegar a la escena, más allá de todo el material biológico que se va a degradar, que se va a exponer, que se puede contaminar, hay muchas cosas y modificaciones que pueden suceder en el lugar. Puede llegar un tercero y robar cosas, cambiar evidencias, instaurar en el lugar indicios falsos, un montón de cosas pueden suceder. Entonces, a la inmediatez que el equipo o la unidad criminalística pueda asistir al lugar, más posible es de poder reconstruir esa verdad lo más similar posible. Bien. La inspección ocular es la apreciación de la suma de evidencias e indicios de diversa índole para el descubrimiento y valoración de pruebas tendiente a lograr el esclarecimiento del delito, y la individualización y detención de su autor o autores para lograr el esclarecimiento del mismo. Esto que decíamos de reconstruir una verdad fáctica que es de algo que ya pasó, en donde la real verdad, ¿quiénes las van a saber? Simplemente las personas que estuvieron presentes, si no es que hay cámaras de videovigilancia. Bien. Evidencias obtenidas del lugar en el examen de este lugar del hecho. Bien, ¿qué vemos en esta primera imagen a prima facie? Vemos a alguien que está con todo el equipo de bioseguridad, un trípode y una cámara. Está haciendo el relevamiento fotográfico, súper importante porque es un método de fijación de la escena. La investigación criminalística del lugar del hecho comprende aspectos diversos que implican el reconocimiento, la colección, acopio y preservación. Reconocimiento, saber identificar el perito, qué me sirve o puede estar relacionado al hecho y qué no. Si yo veo, por ejemplo, que la mujer es peluquera y tiene 800 tijeras en la casa y veo 3 que están con manchas semilemáticas y las otras están guardaditas en sus empaques, colgadas en la pared, ¿cuál me voy a llevar? ¿Las 3 que están con manchas semilemáticas o todas las que están guardadas? No, tienen que saber identificar y discernir qué es lo que es relevante. Bien, dijimos entonces, identificar, que es esto de reconocer, colección, que es el levantamiento apropiado de esas cosas, el acopio, el guardar esas cosas de la manera adecuada, con el envoltorio adecuado, la preservación, que tiene que ver con mantener ese estado original, toda la cadena de custodia correspondiente hasta que llega al laboratorio. Todo ese proceso tiene que ser cuidado en todas las disciplinas, no solamente en balística. Para ello se debe asegurar el acceso al lugar del suceso, proteger el área, describir y registrar mediante filmación, fotografía y croquis las características del espacio físico, valoración de las evidencias halladas, individualización de las mismas y traslado para posterior análisis. ¿Qué es esto? Que haya un perímetro adecuado, que no haya personas terceras que no tengan nada que ver con el hecho en sí, como puede ser un vecino curioso, que el fiscal no esté rondando donde no tiene que rondar, el secretario, el juez, que todas esas personas entiendan que hay que evitar la contaminación de ese lugar. Finalmente, con los elementos obtenidos, a elaborarse la confección del pertinente informe pericial, ya habiendo acá pasado por un proceso o pericia de laboratorio. Bien. Las pericias balísticas en el lugar del hecho comprenden, vamos a enumerar, la realización de inspecciones oculares en lugares donde ha sido ocurrido un suceso sometido a investigación en lo que se haya empleado armas, si no el perito balístico no interviene. Recordemos que o cómo definíamos este concepto de armas. Si todas son armas, sí, bueno, son propias, son impropias, saber identificarlas. Determinación de características de armas, municiones y elementos similares presentes en el lugar del hecho.
determinación de la cantidad y el calibre de los proyectiles encontrados sobre la base del examen de los impactos en objetos, determinación de la trayectoria de los proyectiles y ubicación del tirador y toda información de interés para la investigación. Esa es una frase súper común en todos los informes periciales. El juez ya no sabe qué preguntar, qué objeto pericial encomendar. Bueno, ponele que cualquier dato que sea de interés para la causa lo sumo. Entonces uno que tiene que hacer es analizar un todo para ver si hay algo más que pueda aplicar en sus conclusiones. Bien. Cada sector inspeccionado debe examinarse siguiendo una secuencia de búsqueda de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Es muy común también esto que en la rutina del trabajo miremos simplemente sobre el plano que trabajamos. Por ejemplo, ahora ustedes creo que de fondo ven unas sillas que tienen un tapizado de color, ven la heladera, ven un mueble, bueno, una pared blanca. Yo que estoy viendo sobre un mismo plano, pared, piso, pero no nos olvidemos de que hay un techo, de que esto está sostenido y resguardado en muchas dimensiones, no simplemente en lo que yo veo o tengo a la altura de el ojo observador. Saber analizar el todo. Por esto habla de ¿qué? De observar de arriba hacia abajo. Bien, más que nada en balística también, que las trayectorias uno no sabe dónde puede tener disposición final el proyectil. Si en el techo, si en una columna, si en la pared, si se fue a la casa del vecino. ¿Qué pasó con ese proyectil? Se determina la posición de las improntas generadas por el accional de proyectiles y su origen, distinguiendo aquellas huellas que no corresponden a impactos, sino que han sido producidos por otros factores. Por ejemplo, saber discernir que algo no lo provocó un disparo, un arma de fuego, sino un clavo, una agujereadora, simplemente alguien que estaba jugando con la pared y con un lápiz empezó a desgarrar la pared, la pintura, el empapelado, lo que fuere que tengamos enfrente. Es muy importante el razonamiento de ese perito y de poder aplicar un montón de cosas que tienen que ver con la lógica misma, pero también con un montón de sustento teórico que uno estudió, recorrió, analizó. Por eso a veces leer y prestar atención en qué leemos es muy importante. Bien, yo les dije que hay muchas cosas que se aplican a muchas disciplinas. Bueno, el patrón de búsqueda es algo que tiene que cumplir toda la unidad criminalística. Ahora se denomina unidad de búsqueda de indicios, pero en su momento se denominaba unidad criminalística. Me estoy dando cuenta que se me acaba de cortar la luz, pero bueno, si a usted no le molesta, seguimos hablando en este tono. Total, mi voz va a seguir saliendo perfecta. Hay diferentes tipos de patrones de búsqueda. ¿Qué pasa? El que tenemos, por ejemplo, ahora es en espiral. Es muy común, se suele aplicar muchísimo, que es que se toma como centro un elemento del hogar que esté fijo, puede ser el óbito, lo que fuere, y a partir de ahí vamos en espiral creciendo hacia los laterales. Este método de ingreso lo van a tener que cumplir todas las personas que acudan al sector pericial en la escena. Así sea el fiscal, el juez, el fotógrafo, el coordinador o quien fuere. El cuadricular o tablero de ajedrez es otra, se le asigna una cuadrilla de inspección a cada perito. Patrón de búsqueda en zigzag. En esto no me quiero detener tanto porque lo vamos a ver más en profundidad en el módulo siguiente. Bien. Evidencias obtenidas del examen del lugar del hecho. Cada huella producida es identificada con un número o letra correlativa. ¿Qué quiere decir? Que el perito que va a hacer a medida que vaya avanzando, dependiendo el patrón de búsqueda que esté siguiendo, por ejemplo vamos a tomar el de espiral, va a ir enumerando 1, 2, 3 o A, B, C, todo va a ser consecuente. Y en el caso de que estemos con elementos que estén relacionados a un todo, pero que sigan una correlación, por ejemplo esto que yo les hablaba, tengo 3 tijeras que tienen manchas similemáticas. Le voy a poner 1, 2 y 3, no, voy a ponerle 1 y va a ser 1A, 1B y 1C. Aparte de ser correlativo todo, tiene que ser consecuente, guardar lo que tenga que guardar relación con lo que lo tenga que guardar. Se establece la posición de las improntas tomando medidas desde puntos de referencias laterales. Esto es súper importante para cualquier indicio y cualquier disciplina. Tanto en lo lateral y en la altura, los ejes X y los ejes Y. Los puntos de referencia deben ser elementos fijos. Esto se los dije muchas veces y en muchas oportunidades. Esto se dice que se considera que no serán afectados por alteraciones o desplazamientos de largo tiempo, como puede ser la columna, el piso, un techo, el cordón de la vereda, la línea de edificación municipal, un árbol, cualquier elemento que sepamos que va a estar fijo en el tiempo, que no se va a ver modificado.
Evidencias obtenidas del examen del lugar del hecho. Se entiende por impacto el choque de un proyectil sobre un cuerpo sin atravesarlo, o sea que solamente tuvo entrada. Penetración. Ingreso del proyectil en un cuerpo sin que abandone el mismo. Perforación. Cuando el proyectil atraviesa el cuerpo y abandona el mismo. Acá tenemos orificio de entrada y de salida. Blancos duros. Compuestos por materiales que ofrecen resistencia que inhibe su penetración o perforación. Por ejemplo, si tengo un chaleco Kevlar antibalas de una resistencia de nivel 10 o una resistencia considerable a pruebas balísticas y a una munición básica, como puede ser una ojival truncada, ¿qué va a pasar? Va a ser un blanco duro porque no va a tener una gran capacidad perforante sobre el elemento que está queriendo atravesar. Y los blancos blandos son blancos constituidos por material elástico como el cuerpo humano. Es algo que tiene fácil quebrantamiento de resistencia, toda esa fuerza residual con la que llega el proyectil a nosotros, como pueden ser cualquier tipo de ser vivo, sea animal, humano, planta, árbol, demás. Algunos autores clasifican los blancos como blancos sin vida, materiales inertes, como puede ser una roca, como puede ser un mueble, como puede ser una pared, y los blancos vivos como pueden ser seres humanos, animales o cualquier elemento animado. Las características de las improntas producidas por un proyectil disparado por un arma depende de varios factores. Su consistencia, la resistencia, la flexibilidad, la homogeneidad, la energía que aunque venga el proyectil, la forma, la dureza, la velocidad de ese proyectil, el ángulo de incidencia, etc. ¿Por qué? Porque dependiendo todo esto, vamos a tener en cuenta, aparte de qué tipo de arma pudo haberla disparado, qué trayectoria tuvo, qué dirección, desde dónde provino, son todos datos que sirven para un todo. Estas particularidades no se hallan determinadas en un texto específico, sino que dependen en gran medida de la experiencia del perito. Esto que les decía, saber usar una razón y toda esa base teórica que uno trae. Los materiales como el vidrio, el metal y la madera presentan comportamientos muy diferentes. Bueno, les voy a contar una anécdota, una nota de color. Mi profesor de balística forense, estábamos en tercer año, era balística 2, si mal no recuerdo, en el IUPFA, que fue donde me egresé de la licenciatura, nos llevó para entender este tipo de comportamientos al laboratorio de policía y nos puso un parabrisas, nos puso un tronco que había traído de su casa de madera y nos puso placas de vidrio finita como podemos tener en cualquier mueble y después tablones de metal finos que en su caso los usaba para, por ejemplo, abanicar el fuego cuando estaba haciendo en domingo un asado. Bueno, y nos hizo generar disparos, impactos de bala sobre estos elementos para ver y entender cómo cada uno, utilizando una misma arma, un mismo tirador, mismas condiciones contextuales de clima, temperatura, inclinación, dirección, había resultados tan diferentes. Por eso es importante saber analizar e interpretar que las circunstancias nunca son las mismas, siempre hay cosas que se modifican. Bien, bueno, acá por ejemplo vemos en ampliado lo que acá casi es imperceptible en la fotografía general. En la fotografía del detalle sí podemos notar la impronta. Siempre recordar la importancia de las referencias métricas, esto que les vi y les mostré en la primera clase. Todo lo que sea visto con metría uno le da un parámetro de realidad, si no es muy fácil confundir cuando estamos hablando de una imitación de algo pequeño con algo grande, si no tenemos ningún tipo de referencia. Bueno, acá ya están numerados, hay nuevamente parámetros métricos. Recién, por ejemplo, estábamos viendo mampostería. Acá estamos viendo un ladrillo. Llegamos al metal o un automotor. Miren esta inclinación. Acá hay un proyectil que ingresó y se fue metiendo. Se ve todo esto es a producto de un mismo proyectil. Cómo el metal se fue formando y siguiendo simplemente
la velocidad que fue imponiendo frente a la resistencia del metal. Esto es madera. Está incrustado, no sé si lo llegan a visualizar porque el color es muy similar, pero está incrustado el proyectil. Mismo acá en la ventana. Parabrisas. Bien. Vimos que dependiendo de los materiales, las formas, que van a ver que si retomo acá, miren el vidrio. Miren. Y miremos la madera cómo se ve. Muy diferente. Si bien hay cosas que uno puede tomar como parámetros similares para decir que fue un impacto, estamos hablando sobre materiales distintos. Entonces yo entiendo que son impactos, quizás todas disparadas por la misma arma, bajo mismas condiciones, pero son diferentes elementos. Bueno, ¿qué pasa sobre las prendas ahora? Que claramente resistencia tienen muy poca. Estamos hablando de prendas de vestir. Hay que dejar constancia del orden en el que se hallaban las prendas en los heridos o en los occisos. Tratar de impedir que se corten las prendas en el sector donde se hallan los impactos. Esto siempre y cuando la persona esté fallecida. Si la persona tiene mínimo de signo vital y el médico legista le quiere cortar toda la ropa para salvarle la vida, claramente vamos a dejar que le corte toda la ropa. Estamos hablando de circunstancias donde ya tenemos un occiso. Separar aquella prenda que posea orificios producidos por proyectiles. Si es posible, permitir que se seque al aire libre y luego se embalan. ¿Por qué esto que se sequen al aire libre? Si se guardan húmedas, proliferan las bacterias, se evita poder realizar a futuro una PCR para sacar ADN y ¿qué hice? Contaminé el material y ya no sirve para ciertos estudios. Bien. Si se observan orificios con restos de deflagración, estamos hablando de pólvora, o de color oscuro en sus adyacencias, como puede ser algo similar al hollín, no doblar ni arrugar este sector. No permitir que las prendas se contaminen con otras ensangrentadas, embarradas o mojadas, porque quizás todo eso que parece sanguinolento, por ejemplo, si fuera una mancha similemática, corresponde a diferentes personas, por más similar que parezca. No tocar ni introducir ningún tipo de objeto en los orificios que pudieran ser producidos por proyectiles ni en sus adyacencias. Esto es muy común ver al perito que está analizando una trayectoria de un parabrisas a un automotor con la ventana de un domicilio y mete la lapicera dentro del orificio. No, porque en ese meter la lapicera se te puede desviar o te puedes dar vuelta a mirar otra cosa. ¿Y qué haces? Rompes más el vidrio, deformas las formas originales, los diámetros, ya no podemos sacar un calibre. Todo el proceso se entorpece, se contamina. Entonces, evitar esas circunstancias. Bueno, acá tenemos un ejemplo con prendas. ¿Ven? Esto es cómo quedó el desdín del deshilachamiento de la tela. Y acá está cubierto con papel. Son triángulos de papel colocados en cada sector en donde se notó este deshilachamiento que presuntamente viene de un disparo de arma. Entonces así vamos a evitar que cuando lo doblemos para traslado se manchen, ensucien, traspolen unas con otras. Bueno, acá lo que nos está mostrando son las posiciones de los impactos reflejados de manera digital. Acá tenemos por ejemplo el impacto número 1, inferior de salida, impacto número 2. Y nos esquematiza cómo se hace de una línea doble sólida, un orificio de entrada y puntiaguda todo lo que sea de salida. Así diferenciamos en el dibujo, en la representación, cuando en la prenda algo es de entrada o de salida. Ubicación de la posición de las improntas, siempre tomando puntos fijos, recordemos, sea en un lugar o en una prenda se aplica de la misma manera. Procedimientos operativos respecto a armas ahora. Es importante fijar la ubicación del armamento con respecto a la víctima o según las técnicas ya mencionadas. ¿Qué quiere decir esto? Busco 2 puntos fijos en el lugar que sé que con el tiempo no se van a ver modificados en plano X y plano Y y lo vuelco al croquis en mano alzada del lugar. Es una manera de fijar más allá de la fotografía. Tomar el arma siempre con guantes protectores, guantes.
y por los lugares donde no se corre el riesgo de eliminar otros indicios, como puede ser por la cola del disparador, arco guardamente o empuñadura. Por la cola del disparador, jamás voy a tomar por la cola del disparador el arma de fuego. Siempre la voy a tomar o por el arco guardamontes, por la empuñadura o por el armamento superior, porque yo no sé si esa arma está cargada. Luego, en las constancias documentativas y vistas fotográficas del estado y posición del arma, se procederá a ponerla en posición segura, es decir, si un revólver tuviera martillo montado, desmontarlo. En el caso de una pistola, quitar el estuche cargador, tocar el botón retén del estuche cargador para que este caiga. En el caso de una pistola, quitar además, bueno, como les dije, el cargador, desalojar la recámara haciendo desasorrejamiento y desmontar el martillo. Este procedimiento deberá hacerse ante los testigos del secuestro. ¿Qué me está diciendo? Toco el botón retén del estuche cargador, listo, se fueron las municiones del cargador. ¿Puede haber munición en recámara? Sí. ¿Qué hago? El desasorrajamiento. Voy con el cerrojo hacia atrás para liberar esa recámara. Y si no, si tengo un recuperador portátil móvil, que ustedes ya saben lo que es, que lo vieron en video de la semana pasada también, lo utilizo, lo acciono para ver si había proyectil o no en recámara. Bien. Si hubiera restos de sangre, pelo o cualquier otra sustancia de interés químico, el levantamiento de esto debe ser realizado por personal idóneo. ¿Quién es en la unidad? El perito químico, antes del secuestro para evitar la pérdida de ello. Por eso es importante el trabajo interdisciplinario, porque yo tengo que saber interpretar que sobre un mismo elemento puedo tener variedad de indicios que no solamente competen a mi disciplina, como en este caso puede ser la balística. Por ejemplo, tengo una pistola en el suelo, pero yo noto que además tiene manchas símil hemáticas, posible sangre, y denoto además que tiene una huella dactilar en la armadura casi imposible de encontrar. ¿Quién va a proceder primero? Si a los tres nos interesa, al perito químico, al perito papiloscópico y al perito balístico. Primero, importante sobre todo la seguridad del equipo, así que el balístico va a poner en condición segura el arma, simplemente eso. Después el perito papiloscópico va a proceder al levantamiento. Después el químico y después el balístico va a poder secuestrar el arma para hacer sus estudios. En ese caso hay que priorizar qué indicio se puede perder a la exposición con el tiempo primero y qué es más seguro para todos. Porque si vamos a la exposición del tiempo y la huella dactilar, si no la tomás de manera adecuada y con los recaudos adecuados, la podés borrar. Y la sangre, si está muy expuesta, se puede contaminar, se puede degradar el ADN. Sí, cada uno tiene sus peros y sus características. Pero como dije, saber primar y trabajar en equipo para que los tres puedan obtener resultados positivos sobre eso mismo. Si durante la espera del personal idóneo sucediera la lluvia, es conveniente tapar las armas para que no se pierdan rastros de deflagración, la típica carpita que maneja muchas fuerzas de seguridad, los biombos. Bien, quiero que observen estas fotografías. Vemos una billetera, vemos un suelo hasta ahora manchado. Ahí vemos una vaina servida. Voy a revolver. Bien. Si prestamos atención, tenemos un montón de material, papel, residuos de ¿qué? De un proceso de combustión. O sea que hubo un incendio en ese lugar. Pero si yo presto atención a la billetera, no tiene absolutamente nada. ¿Ese qué tipo de indicio nos puede dar? Que esa billetera es de una persona que estuvo en el lugar cuando ya el hecho pasó, se le cayó simplemente a alguien, o es del victimario que después de hacer todo se le cayó la billetera. Hay que saber interpretar, ver si algo tiene relación, consecuencia con el antes, con el después, con el durante. Eso es empezar a utilizar los conocimientos en pos del contexto en el que estoy en ese momento. Bueno, se hizo la luz otra vez. Muy bien. Bueno, otra cosa importante, no solamente para la balística, sino para cualquier tipo de indicio. Contornear, marcar, delimitar con tiza qué es lo que tengo en ese lugar. ¿Por qué? Es, nuevamente repito, una manera de fijar los indicios en el lugar. Acá las maneras correctas de cómo lo puedo tomar, desde el arco guardamontes, el cedrinado o el armamento y la empuñadura. Las cachas. Bien. En el caso de retirar municiones del revólver, tengo que marcar cuál es cada una que tomé para secuestro en cada alvéolo.
Por ejemplo, vamos a tomar la 1, cartucho completo. Bueno, va en un sobre, cartucho correspondiente al alveolo número 1. Cartucho correspondiente al alveolo número 2 y así. Mismo con todo lo que sea el estuche cargador de pistola. La descarga segura, esto que les decía. Cómo la debemos realizar, tanto en revólver para pistola. Acá están los recuperadores portátiles. Estas cajas que ven acá son las que usamos habitualmente para el traslado de las armas de fuego, que son cajas de cartón que tienen precintos plásticos que fijan el arma para que, esto que hablábamos con el tema de las pericias, que el elemento en su traslado no se movilice para todos lados generando marcas nuevas, por ejemplo. Más que nada en las armas de fuego, por más que estén descargadas. Manera incorrecta de tomar el arma de fuego de la boca del cañón. Procedimientos operativos para las municiones. Estos elementos pueden ser hallados dentro del arma, en cargadores o en bolsillos de prendas, en el piso, en cajones. En caso de encontrarlos en lugares distintos, deben ser correctamente individualizados. Por ejemplo, embalándonos de envoltorios distintos, siempre con referencias, esto que les decía, en un sobre con un rótulo, este es el cartucho número 1, obtenido de la viola número tanto. Todo siempre bien documentado para evitar confusiones y que a futuro nos apelen a un salón en una prueba por no haber sido resguardada de la manera correcta. Siempre con referencias, haciendo descripción de las marcas, calibres y cualquier otra inscripción que podamos ver a simple vista en el lugar. Se debe separar en el caso de las pistolas, ametralladoras o escopetas semiautomáticas el cartucho alojado en la recámara de los encontrados en cargador. Y en el caso de los revólveres es necesario que se marque el alveolo que se encontraba enfrentando el cañón al momento de la apertura. Mismo si tengo munición en recámara separada de todas las del estuche cargador y saber advertir que esa estaba en la recámara, mismo con los alveolos, cuál está alineada en ese momento para disparo con el cañón del arma de fuego. Bien. Los cartuchos en sentido horario, al igual que las vainas si las tuvieran. Cartucho de los alveolos siempre en sentido horario, quiere decir como si giraran las agujas del reloj normalmente. Bien, la recolección de estos indicios. Esto que les dije que el levantamiento también es importante, porque por ejemplo esto que está mostrándose en la foto no puede pasar. ¿Qué estamos haciendo? Tomando con una pinza de puntas metálicas un proyectil. ¿Por qué esto está mal? Porque yo puedo generar nuevas marcas en ese contacto que ya no hagan a la personalidad de un arma de fuego única. ¿Se entiende la importancia de cuidar en todo momento cómo preservamos ese material? Bien, respecto a vainas y proyectiles, antes de su levantamiento se los debe fijar en el relevamiento fotográfico por medio de actas, si tenemos video, croquis, siempre todo lo que sea fijación primero, manteniendo la misma individualización durante todo el proceso de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en el lugar dije que este era el cartucho número 1, en el laboratorio no le puedo llamar el cartucho número 10. No, tengo que mantener una coherencia. Debe evitarse que los proyectiles se mojen para preservar las sustancias que pudieran contener. Esto que hablábamos recién, tengo una pistola que tiene manchas similemáticas. Si estuvieran secas y no voy a hacer la reconexión en el lugar, tengo que cuidar ese traslado. Bien, los proyectiles de plomo no deben ser colocados en envases cuyo material sea de mayor dureza que el mismo. Esto que les dije, si va a ser en esas circunstancias, que esté con un precinto, que esté con algodón, evitar el movimiento. ¿Por qué? Evitar que se muevan dentro de su envase, ya que esto podría alterar el estado original. Exactamente. Es importante no dañar la zona de forzamiento. Recuerden que son las paredes, aquellas que estuvieron en contacto con el cañón del arma de fuego. Si el proyectil estuviera incrustado en un árbol, como ya hemos visto fotografías anteriormente, pared, puerta, etc., se lo debe retirar rompiendo cuidadosamente el material que lo circunda para liberarlo sin dañar dicha zona. ¿Qué es esto? Algo que mencionábamos anteriormente. Vieron que en la fotografía general estaba el árbol completo y en la subsiguiente estaba una porción con el proyectil incrustado. Bueno, ¿qué hago antes de hacer macana, como quien dice, y tomar la evidencia, el indicio presuntamente mal? ¿Qué hago? Me llevo todo ese sector de árbol y lo analizo y lo retiro de manera correcta en el laboratorio con condiciones controladas. Precauciones en la recolección, traslado e individualización de los elementos de prueba.
Precauciones en la recolección, traslado. Primero, todas las medidas de bioseguridad para el perito. Ante la presunta existencia de elementos que por sus características pudieran poner en riesgo la salud del personal y interventor, se debe recurrir a tomar las precauciones del caso, informando de la situación para evitar peligros tanto al perito en particular como a la población en general. Se debe recurrir a guantes descartables y, si fuera necesario, barbijos. Para mí siempre el barbijo igual indispensable, más ahora en estas circunstancias. Previniendo el contacto de los elementos de los que se sospeche. Podrían generar un riesgo con la piel desnuda, evitando contacto con ojos, bocas, heridas, y no tratar de identificar el elemento oliendo y mucho menos ingestando el mismo. Bueno, ahora les voy a contar otra anécdota con este mismo profesor que les contaba antes. Ahora, estudiando docencia universitaria, me di cuenta que un pensador de todo lo que es la docencia y la enseñanza, el aprendizaje, que es Brunner, habla de que esta técnica, que el profesor de la anécdota que les voy a contar ahora, se llama el aprendizaje por descubrimiento. Y vaya que descubrimiento. Después de un año muy intenso de mucha teoría, nos propuso armar una situación práctica para que pudiéramos aplicar todo ese conocimiento. Bueno, a mí me designaron coordinadora de mi equipo dentro de los alumnos y tenía 5 personas a mi cargo. Llegamos ese día a la práctica y antes de entrar a lo que, bueno, si alguno conoce el YUPFA, dentro del YUPFA, que es el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, en la planta baja hay una casa, una construcción como una casa que se utiliza para prácticas. Hay una habitación, hay un baño, un comedor, una cocina, muebles, todo similar como una casa. Y ahí adentro hacemos las prácticas. Bueno, estaba todo cerrado, no se veía nada, cortinas bajas de la casa. Teníamos que entrar porque supuestamente habían denunciado que adentro había una persona fallecida. Bueno, antes de entrar, fuera del perímetro de protección que habían hecho los que en ese momento actuaban de intervinientes, toda la preparación, toda la emoción del alumno que se enfrenta a eso, más los nervios, nos puso 2 mesas largas con un montón de materiales que podíamos tomar para protegernos, o sea, hacer la bioseguridad de la circunstancia y todo lo que pudiéramos estar expuestos. Nos pusimos el tallo, nos pusimos los guantes, nos pusimos barbijo, nos pusimos cofia, cubre calzado, tomamos reglas, elementos métricos, papel, lápiz, todo. Equipados la unidad del equipo mío, fuimos a acercarnos, hicimos el patrón de búsqueda, pongo una mano en el picaporte, abro la puerta, entro y el profesor me dice, pará. Me quedé dura mirando para todos lados. ¿Qué pasa, profe? Le digo, alguien que quiero mucho. Me dice, no, ya está, se terminó la actividad. Yo lo miro, profe, ¿cómo que se terminó la actividad? Le digo, recién estoy por entrar. No, ya abriste la puerta, ya estás muerta, me dice. Y yo me quedé durísima. Miro para arriba y arriba de la puerta estaba esta hermosa lámina que ustedes ven acá, pequeña, pero estaba, que dice materias tóxicas. Había gases tóxicos adentro de la habitación. Por eso la persona que estaba adentro estaba fallecida. Entonces, si hubiera sido una circunstancia real, él me dice, vos estás muerta, tu compañero está muerto, tu compañero está muerta. ¿Y todo por qué? Porque no tomaste una máscara de gas que sí había dentro de las mesas con todos los materiales que yo les propuse. Imagínense el humor y demás que yo manejé, pero a partir de ese momento aprendí algo que me marcó de una manera impresionante. Estoy por ingresar a un lugar, revisar todo el exterior, todos los contextos, ser pertinentes de que no sabemos con qué nos vamos a encontrar y que si tenemos materiales hay que saber utilizarlos. Y siempre la cuento con mucho cariño, es un profesor que quiero mucho, que me guió como director de tesina en mi tesis de grado, de posgrado, y me sigue acompañando en todo lo que es investigación. Así que nada, quedó como una anécdota entre nosotros de cuando éramos profesor y alumna. Así que nada, se las comparto. De estos detalles se hace los profesionales, de equivocarse. Bueno, ¿a qué quería llegar con todo esto? A que todas estas imágenes que vemos en pantalla hay que tenerlas en cuenta porque son advertencias de peligros para nuestro equipo, que es quien tiene que estar más seguro por sobre todo. Materias inflamables, materias explosivas, materias tóxicas, materias corrosivas, materias radiactivas, materias comburentes, riesgo biológico, baja temperatura, materiales nocivos o irritantes. Señal complementaria de riesgo permanente. Son cosas a tenerlas muy en cuenta. Importancia del trabajo en equipo.
La investigación científica del delito es una actividad compleja que requiere de esfuerzo conjunto y coordinado de un equipo de expertos con conocimientos adecuados de las distintas especialidades criminalísticas. Esto que les hablaba antes, del trabajo interdisciplinario, saber trabajar en equipo. Cada especialista actúa en una secuencia específica para evitar interferencias o errores en el desarrollo de la investigación. El relevamiento fotográfico en video y planimétrico y levantamiento de huellas debe preceder a la actuación del médico forense y la recolección de evidencias químicas, siendo la intervención del perito balístico la que cierra la inspección ocular de la escena del hecho, finalizada la cual se procederá a formalizar las conclusiones permanentes. Bueno, rastros posibles que no sean balísticos, acá tenemos una huella. Asegurarse de que los rastros ya han sido relevados antes de tocar. Tenemos una huella de piel calzado, un arma de fuego, una vaina servida, proyectiles. Acá ya se está haciendo el aseguramiento para recolección. Bien que está la referencia métrica, bien que el estuche cargador ya fue sacado de su posición original, separado el proyectil que estaba, el cartucho que se encontraba en recámara para ser disparado, alineado con el cañón, de los que estaban en el estuche cargador. Bien. Se procede a la guarda. En este caso está usando bolsas tipo film de plástico. Yo usaría un pastillero de algodón, con algodón para que no se mueva, o a lo sumo un sobre de papel madera. Relevamiento fotográfico. Resulta indispensable disponer de una representación gráfica de la escena del hecho, por lo que se procederá a llevar a cabo un relevamiento planimétrico, que es en realidad un croquis a mano alzada en primera instancia en el lugar, confeccionando un croquis a mano alzada, el cual a posteriori será plasmado en un plano más detallado, marcando los elementos de interés pericial y todas sus referencias. Posteriormente se efectuará la filmación y o toma de vistas fotográficas, generales, particulares o puntuales, y específicas destinadas a ilustrar las particularidades de la escena. Cuando sea necesario, se utilizarán referencias métricas acompañando las vistas fotográficas. Siempre van a ir las referencias métricas, no importa que no sean útiles, que la bibliografía no nos dé lugar al error. Y otra cosa, recuerden que todas las actas, todos los rótulos también son parte de esta fijación. Acá tenemos ejemplos de fotografías generales, fotografías puntuales o medias. Bien, esto es un croquis ilustrativo. Esto es lo que se hace en el lugar. Calle sobre la que corre, puerta de ingreso, acera, la numeración del domicilio. Siempre, 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 ¿dónde está el norte? ¿En qué sentido estamos trabajando? Las delimitaciones de las habitaciones, dónde estaba el óbito, la delimitación de cada uno de esos indicios. Tiene que estar todo. Bueno, puntos fijos. Venga, acá tenemos una buena ejemplificación. Tenemos una pistola arma de fuego. Tomó la línea en la que confluyen las dos paredes y el marco de la puerta de ingreso. Dos puntos que con el tiempo, a menos que haya un derrumbe o una demolición, no se van a cambiar de lugar. Acá tenemos nuevamente la ejemplificación, por ejemplo, una mancha de similemática, posible mancha de sangre. Bueno, y a modo de dato de color, les cuento que hoy por hoy se trabajan con muchos programas digitales que hacen todo el trabajo en 3 dimensiones. ¿Qué nos hace esto hablar en 3 dimensiones? Que podemos tener una perspectiva más amplia. Por ejemplo, vamos a ver ahora, la escena del hecho es una porción del espacio que posee 3 dimensiones. Esto que les decía de no trabajar simplemente con el plano de la vista del observador. Los croquis y los planos van a representar dicho espacio, pero en 2 dimensiones, por lo que tal procedimiento no reproduce fielmente los detalles allí contenidos. Una representación tridimensional será una reproducción que va a ser más precisa, más amplia,
y aparte más atractiva a la vista para quien está tomando conocimiento del caso. Distintos programas digitales permiten llevar a cabo dicho procedimiento, facilitando no solo la reproducción de detalles en forma precisa, sino también contar con posibilidad de desplazar el punto de vista del observador. Es un escáner láser que capta detalles de la escena del hecho en 360 grados y produce imágenes en 3D con cotas que registran medidas precisas para determinar la posición exacta de los objetos. Esta es la cámara que lo hace automáticamente, esta es la representación que muestra. Mismo se hace ahora con las trayectorias 3D, yo vi trabajos muy buenos en la facultad. Y hemos llegado al final. Bien, van a ver que hay muchos aspectos que, como les dije, fueron abordados por ahí un poco más desde lo general. Esto es porque se nos viene encima un módulo donde vamos a adentrarnos de lleno a todo el mundo de las inspecciones oculares, de cómo relevar, de cómo guardar, de cómo proceder, de cómo entrar y un montón de cómo y de qué es y de por qué es que nos vamos a hacer juntos. Nos vemos en el horario de la clase, como les digo siempre, voy a estar disponible para responder consultas, corregir trabajos prácticos, que esta semana creo que no me llegó ninguno. Volver a saludarlos por el Día del Criminalista. No solamente para quienes tienen títulos aplica. Engloba una gran comunidad igual, peritos balísticos, peritos papiloscópicos, dactiloscópicos y así un montón, no solamente a los licenciados en criminalística. Pero dentro de todo ese universo están todos los estudiantes, a todos los curiosos, a todos aquellos que nos moviliza y nos emociona de alguna manera todo lo que es esta disciplina y sus conocimientos. Así que feliz día para todos ustedes también. Y espero que la clase de hoy haya sido clara y si no, ya saben, cualquier duda, consulta, me están escribiendo por los formatos de contacto que ya conocemos. Les mando un beso grande y por favor sigan cuidándose y quedándose en casa. Muchas gracias, chicos.